La niebla esa noche parecía viva, deslizándose por las calles como serpientes silenciosas. Entre los callejones, la figura de una mujer caminaba con paso calculado, cada movimiento tan preciso como el de un depredador experimentado. Lucía Cherná conocía cada sombra de la ciudad, cada refugio donde la ley dudaba en entrar. Fue allí, en ese silencio húmedo, donde floreció su verdadera identidad. El hombre al que seguía no sospechaba nada. Caminaba con seguridad, envuelto en su propio poder, creyéndose intocable. Lucía observaba desde lejos, midiendo sus gestos, recordando las acusaciones silenciadas, las chicas desaparecidas que nunca recibieron justicia. Para ella, esto no era un trabajo, era una sentencia, y ya estaba escrita. Cuando dobló por un callejón estrecho, Lucía aceleró el paso. Sus pasos eran silenciosos, parecía flotar. La delgada espada que llevaba bajo el vestido reflejó un único punto de luz antes de desaparecer entre sus manos. Se acercó a él como un fantasma, fría y precisa, sin vacilar. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un solo movimiento le bastó. Cayó de rodillas mirándola con asombro, como si finalmente comprendiera que sus pecados habían cobrado forma humana. Lucía permaneció inmóvil unos segundos, viéndolo perder las fuerzas. No había odio en sus ojos, solo certeza. Cuando el cuerpo cayó al suelo, Lucía lo cubrió con su capucha, no por compasión, sino por respeto a su propio código. Para ella, la justicia no necesitaba espectáculo, solo firmeza. En silencio, caminó hasta la entrada del callejón y desapareció entre la niebla, antes de que nadie se diera cuenta de lo sucedido. Al otro lado de la ciudad, cuando la campana de la catedral dio la medianoche, el inspector Tomás Novak examinó un mapa lleno de fotografías y notas. Su nombre resonó como un susurro en cada rincón de la habitación. La viuda negra. Había estudiado cada crimen, cada patrón, cada silencio que quedaba en los callejones de la ciudad. Esa mujer lo desafió como ningún criminal antes. Tomás siempre había creído que todo asesino cometía un error tarde o temprano, pero Lucía parecía de otra pasta, como si respirara estrategia. Se inclinó sobre la mesa, observando la última marca en el mapa. Otro hombre poderoso, otra muerte sin testigos, otra firma invisible. Era como perseguir un fantasma, y sin embargo sentía que se acercaba cada vez más. Mientras Tomás cerraba los ojos un momento para ordenar sus pensamientos, Lucía caminaba por las calles paralelas, cruzando los mismos callejones que él estudiaba noche tras noche. Ambos transitaban por la misma ciudad, guiados por el mismo sentido de la justicia, aunque por caminos completamente opuestos. Pronto, inevitablemente, sus dos mundos colisionarían. El salón principal del Palacio de Chauffin brillaba como si hubiera sido esculpido en oro líquido. Enormes candelabros colgaban del techo, proyectando luz sobre las elaboradas máscaras que ocultaban identidades, intenciones y deseos prohibidos. Lucía caminaba entre los invitados con soltura, luciendo un vestido negro que realzaba aún más su misterio. La máscara plateada ocultaba su mirada penetrante, pero su brillo se filtraba por los bordes. Estaba allí por casualidad o por destino. Un informante había concertado una cita en el baile, afirmando tener información sobre el jefe de la mafia que había ordenado tantos asesinatos a lo largo de los años. Lucía no confiaba en casi nadie, pero estaba dispuesta a escuchar. Aún así, cada paso que daba era calculado, cada mirada sospechosa. No se permitiría ninguna debilidad, no hasta esa noche. Tomás también estaba allí, completamente ajeno a lo que Praga ocultaba bajo su lujoso atuendo. El baile no formaba parte de su rutina, pero un colega había insistido en que necesitaba relajarse, distraerse y olvidarse por un rato de su obsesiva persecución del misterioso asesino. Tomás había aceptado a regañadientes, manteniendo su mente en la investigación incluso mientras caminaba por el pasillo usando una máscara dorada. Sus caminos se cruzaron justo en medio del pasillo. Un golpe leve, casi imperceptible, pero suficiente para que Lucía levantara la cara y lo mirara a los ojos. Una mirada firme e intensa que parecía buscar algo más profundo que un simple reconocimiento. No tenía ni idea de quién era, y a Lucía eso le pareció extraño, casi liberador. Tomás extendió la mano, sorprendiéndose incluso a sí mismo. No sabía por qué lo había hecho, solo había sentido una fuerza inexplicable que lo atraía hacia aquella mujer desconocida.
Lo aceptó con la misma calma con la que aceptaba una sentencia inevitable. Cuando sus manos se tocaron, ninguno de los dos se dio cuenta de que también tocaban sus propios destinos. El baile comenzó ligero, pero cargado de una tensión silenciosa. Tomás observaba los movimientos de Lucía como si fueran códigos por descifrar. Lucía, a su vez, se sentía extrañamente vulnerable bajo su firme toque. Ella, que siempre había tenido el control, sintió por primera vez el ritmo dictado por otra persona y no le pareció extraño. «Tienes manos que guardan secretos», dijo sin saber por qué se le habían escapado esas palabras. Lucía sonrió tras su máscara, sin negar ni confirmar. «Y tienes ojos que buscan la verdad», respondió ella. No lo sabían, pero en ese momento el depredador y el cazador se enamoraban. Cuando la música terminó, se quedaron allí un segundo más de lo debido, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Tomás pidió otra cita. Lucía dudó, no por miedo a él, sino por miedo a sí misma. Aún así aceptó. Fue solo una noche, pensó, solo otro desvío en el camino, pero ambos se equivocaban. Nada volvería a ser justo. Los encuentros posteriores se desarrollaron como si formaran parte de un guión secreto escrito por la propia ciudad, siempre en lugares discretos, siempre rodeados de una niebla que parecía protegerlos del resto del mundo. Lucía llegó primero, observándolo todo con atención. Tomás llegó después, sonriendo como si por fin hubiera encontrado algo que le diera sentido a su vida. Ninguno sabía qué escondía el otro tras esa conexión improbable. Lucía se permitía pequeños momentos de evasión a su lado. Caminaban por la orilla del Moldava, hablando de literatura, música y la sensación de estar fuera de lugar en un mundo que no entendía sus decisiones. Ella nunca hablaba del pasado. Él nunca insistía. Tomás admiraba ese misterio, creyendo que ella cargaba con algún dolor del pasado, y tenía razón, aunque nunca pudo imaginar cuál era. Tomás, a su vez, compartió partes de su vida que nunca reveló a nadie. Habló de la carga de ser el mejor detective de la ciudad, la presión constante, la soledad que lo atormentaba. Lucía lo escuchó en silencio, dándose cuenta de lo diferente que era de los hombres que ella eliminaba. Tomás no era corrupto, no era cruel, no lo impulsaba el poder. Era bueno, y eso complicó todo. Cuanto más lo veía, más difícil le resultaba mantener la frialdad que la había sostenido durante tantos años. Lucía se encontró sonriendo al pensar en él, y ese simple gesto la asustó más que cualquier arma. Un sentimiento creciente amenazaba con derribar los muros que había construido con tanto esfuerzo. No tenía sentido, no era lógico, pero era inevitable. Tomás también sintió la extraña urgencia de lo que estaban experimentando. Sabía que era demasiado rápido, demasiado profundo, demasiado intenso para ser casual. Había algo en esa mujer que lo arrastraba como un abismo, y aún así se lanzó sin dudarlo. No tenía ni idea de la magnitud de esta pasión ni de los riesgos que conllevaba. El inspector, sin embargo, mantuvo en secreto un detalle. Nunca le contó a Lucía que estaba obsesionado con capturar a la viuda negra. Le daba vergüenza. ¿Cómo podía confesar que pasaba noches enteras estudiando a una asesina, mientras se enamoraba de alguien a quien creía completamente inocente? Temía que Lucía se distanciara si se enteraba de su obsesión. Poco sabía él de lo cerca que estaba esa verdad, y Lucía, por su parte, vivía otro conflicto silencioso. Con cada nuevo encuentro, cada nueva conversación, se hacía más difícil reconciliar los dos mundos que habitaba, la profesional despiadada y la mujer que escuchaba a Tomás llamarla con dulzura. Sabía que no duraría. Sabía que cualquier desliz podría revelar quién era en realidad. Aún así, seguía adelante. Ella, que huía de todos, ahora corría hacia él. Sin embargo, incluso en los momentos más ligeros, algo flotaba en el aire. Una amenaza invisible, como si el destino los vigilara con cruel paciencia. Se acercaron, cada vez más ciegos ante el hecho de que caminaban sobre una delgada línea, tan delicada como la espada que Lucía escondía. Y esa línea estaba a punto de romperse. La lluvia de esa noche transformó Praga en un espejo distorsionado. Las calles reflejaban fachadas antiguas, luces parpadeantes y pasos apresurados. Lucía observaba un almacén abandonado desde una azotea, completamente inmóvil, como una estatua esculpida en la oscuridad. Su objetivo esta vez no era solo un culpable, era un monstruo,
un traficante de menores a quien la mafia había protegido durante años. Para ella, ese hombre no merecía ni un minuto más. Dentro del almacén resonaba el sonido apagado de voces masculinas. Lucía esperó el momento exacto, el intervalo entre un cigarrillo encendido y otro. Bajó en silencio, se acercó por la puerta lateral y se adentró en la oscuridad con la precisión de quien conoce la muerte como a una vieja compañera. En segundos, se enfrentó al narcotraficante, quien se giró solo para ver el destello metálico. No hubo discusión ni pelea, solo justicia rápida y definitiva. El cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Lucía retrocedió un paso y respiró hondo. Nunca sentía remordimiento, sino siempre alivio. El silencio tras la caída de un monstruo era casi purificador. Limpió su espada, lista para desaparecer antes de que nadie notara su presencia. Pero esta vez no estaba sola. La puerta principal se abrió de golpe. Las linternas iluminaron el almacén, iluminando el cadáver a los pies de Lucía. Y frente a todos, con el corazón acelerado y los instintos en alerta máxima, estaba Tomás. Se quedó paralizado al verla. La máscara invisible que siempre llevaba cayó ante sus ojos, y el mundo entero pareció detenerse en ese instante. Lucía, la mujer que amaba, era la asesina que había estado buscando durante 3 años. Lucía también permaneció inmóvil. La espada, aún en su mano, brillaba a la luz. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora temblaban con algo que nunca antes había sentido: el miedo a perder a alguien. No miedo a la cárcel, ni miedo a morir, miedo a él. Miedo a mirar a Tomás y ver solo condena. Por un instante, pareció como si la ciudad misma contuviera la respiración. Tomás levantó su arma, pero le temblaba la mano. Debería esposarla. Era su deber, su profesión, su obsesión. Lo sabía. Sin embargo, al mismo tiempo, verla allí, vulnerable por primera vez, traspasó todas las barreras que había intentado mantener. No veía a una criminal, veía a Lucía, la mujer que reía suavemente cuando le contaba historias de la infancia. La mujer que caminaba a su lado en el frío, como si fuera parte del mismísimo invierno. Lucía dio un paso hacia él, pero se detuvo cuando notó el conflicto en sus ojos. Ella sabía lo que tenía que hacer. Tenía que matarlo. Era un testigo. Era la regla. Era supervivencia. Pero su dedo ni siquiera podía tocar la espada, y mucho menos alzarla contra él. Por primera vez en años, Lucía no tenía control sobre sí misma, y eso la estaba destrozando por dentro. El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. Ninguno de los dos dijo una palabra. Se miraron como si intentaran encontrar en sus ojos una explicación a aquella inevitable tragedia, y, aun sin moverse, ambos sabían que nada volvería a ser igual. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora estaban atrapados en ella. El acuerdo imposible. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando las tejas como anunciando el destino inminente. Tomás bajó su arma lentamente, incapaz de apuntar a Lucía. Respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando con fuerza, como si luchara contra instintos opuestos. Ella, de pie ante él, parecía tan perdida como él. Dos enemigos que jamás imaginaron que se reconocerían en medio del caos. Lucía fue la primera en romper el silencio. Se limpió la hoja en el vestido y la guardó con movimientos lentos. No era una amenaza, sino una rendición silenciosa. Sus ojos estaban fijos en los de él, esperando el momento en que finalmente tomara la decisión que destruiría todo lo que habían vivido. «Haz lo que tengas que hacer», dijo casi en un susurro, como si aceptara su propia ejecución. Pero Tomás no se movió. El detective perfecto, el hombre que nunca dudó en cumplir con su deber, estaba paralizado. Ante él no veía a un asesino a sangre fría, sino a la mujer que había pasado meses tomándole la mano en silencio. La mujer con cicatrices invisibles que aún no podía descifrar. La mujer que, tras su dureza, escondía un corazón que juraba reconocer entre la multitud. Tomás dio un paso al frente. Lucía contuvo la respiración. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros de ella, tan cerca que podía percibir el sutil perfume que siempre la acompañaba, mezclado con el aroma metálico de la espada recién usada. «Si te arresto», dijo con voz baja y ronca, «Praga pierde a la única persona que imparte justicia donde la ley falla». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par
incapaz de creer aquella confesión. Continuó sin apartar la mirada. Sé que matas a culpables. Sé que no actúas por placer. Haces lo que nadie más se atreve a hacer. Las palabras de Tomás quedaron suspendidas en el aire como sentencias. Lucía no respondió, no porque discrepara, sino porque no había aprendido a ser vista así, como un arma del destino, no del crimen. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. «Déjame ayudarte», dijo Tomás. «Te protegeré. Yo investigaré. Tú ejecutarás. Bajo mis reglas. Juntos limpiaremos Praga. A mi manera y a la tuya». Era un pacto imposible, prohibido y demencial. Un detective y un asesino trabajando codo con codo. Lucía parpadeó, intentando comprender si era una trampa o la primera oportunidad de experimentar algo real. Se acercó, casi rozando su rostro. Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría dado la espalda. Pero Tomás le ofrecía algo que nadie le había ofrecido jamás: elección. Lucía respiró hondo, sintiendo por primera vez en años que no luchaba sola. Y sin darse cuenta, sus labios formaron un sí tácito pero claro. Un sí que selló su pacto en la tenue luz de aquel cobertizo. Desde esa noche, sus destinos quedaron irreversiblemente entrelazados. Él investigaría a los monstruos que la ley insistía en proteger. Ella haría lo de siempre, pero ahora con rumbo, con propósito, con él, y mientras los truenos resonaban afuera, Lucía y Tomás abandonaron el almacén como socios, no por la ley ni por el crimen, sino por la justicia que solo nace cuando dos mundos chocan. Durante los 3 años siguientes, Praga cambió silenciosamente. Muertes que antes estaban marcadas por la crueldad y la impunidad comenzaron a seguir un patrón oculto. Criminales influyentes simplemente desaparecían, dejando solo la sensación de que algo o alguien estaba limpiando la ciudad de las sombras. Tomás y Lucía se convirtieron en la pareja perfecta, aunque el mundo nunca lo supiera. Tomás trajo información cuidadosamente seleccionada, siempre dentro de un límite ético que él mismo se impuso. No se trataba de venganzas personales ni de órdenes impulsivas. Investigó a fondo, reunió pruebas y al comprender que el sistema jamás castigaría a esos hombres, les dio a Lucía sus nombres con la severidad de una sentencia firme. Era la forma legal de que su conciencia aceptara lo que estaban haciendo. Lucía, por otro lado, ejecutaba las acciones con la misma precisión de siempre, pero ahora había una diferencia. Ya no actuaba sola. Sentía el peso de la confianza de Tomás sobre sus hombros. Cada objetivo, cada movimiento, cada corte, lo hacía con la conciencia de que llevaba consigo a un hombre que arriesgó su carrera y su vida por ella. Esta responsabilidad la hacía aún más meticulosa. Entre misiones, se reunían en secreto en apartamentos alquilados bajo identidades falsas. Compartían comida, silencio y pequeños momentos que parecían robados del mundo real. Lucía se permitió dormir con la cabeza sobre el pecho de Tomás, escuchando los latidos de su corazón, un sonido simple que, para ella, significaba algo que nunca había experimentado: paz. Tomás también estaba cambiando poco a poco. La presencia de Lucía agudizaba sus sentidos, lo volvía más alerta, más cauteloso y más vivo. Se encontró imaginando un futuro imposible. Lucía libre, lejos de la mafia, lejos de las sombras, tal vez incluso viviendo con él, sin necesidad de huir. Era una fantasía peligrosa, pero era la única que lo mantenía con los pies en la tierra mientras caminaba por la delgada línea entre la ley y el crimen. A pesar de esto, no todo era paz. El jefe de la mafia checa, un hombre brutal y paranoico, empezó a sospechar de las muertes oportunas de sus rivales y socios. El nombre de Lucía resurgió entre oscuros susurros, como un fantasma sobre el que creía tener pleno control, pero que ahora parecía actuar por su cuenta. Y este hombre no toleraba la traición. Lucía se dio cuenta de que la estaban vigilando semanas antes del ataque. Sintió pasos que la seguían, sombras que se movían de forma diferente, la mirada de hombres que sabían quién era, pero no se lo dijo a Tomás. Temía ponerlo en peligro, y al mismo tiempo sabía que confesarlo sería admitir que tenía miedo, algo que nunca había dejado escapar delante de nadie. Cuando finalmente se dio cuenta de que la trampa estaba tendida, ya era demasiado tarde. La mafia no solo la quería muerta, sino que quería que sufriera, y para ello secuestraron a la única persona que aún conectaba a Lucía con su pasado,
su hermana menor, alguien a quien había intentado proteger desde antes de convertirse en la viuda negra. El mensaje era breve, cruel e irrefutable: mata a la detective o muere. Lucía pasó toda la noche caminando por la ciudad, buscando una salida donde no la había. La carta de la mafia le pesaba en las manos como si fuera de plomo. Cada frase la quemaba. Si no mataba a Tomás, su hermana moriría. No había negociación, ni súplica, ni piedad. La mafia conocía su única debilidad, y el golpe fue certero. Lucía, la mujer que nunca había dudado ante la muerte, ahora temblaba ante la decisión imposible. Al amanecer, tomó una decisión que la hizo sentir como si se estuviera arrancando el corazón. Caminó hacia el apartamento clandestino donde Tomás la esperaba, sin saber el infierno que le aguardaba. Él abrió la puerta con una sonrisa cansada pero sincera, la sonrisa de quien había encontrado descanso en los brazos adecuados. Esa sonrisa fue el peor dolor que Lucía había sentido en su vida. Apartó la mirada de inmediato, incapaz de soportar la ternura que sabía que ya no merecía. Tomás se dio cuenta de que algo andaba mal en cuanto ella respiró hondo. Conocía cada silencio de Lucía, cada tensión disimulada en sus hombros. «¿Qué pasó?», preguntó, tocándole suavemente el rostro. Fue ese toque que siempre la desarmaba, lo que finalmente hizo que Lucía se derrumbara por dentro. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cerró los ojos para no verlo, mientras destrozaba todo lo que habían construido. «Necesito matarte», dijo ella con voz casi silenciosa. Tomás ni se inmutó. No había miedo en sus ojos, solo comprensión y una profunda tristeza que parecía aceptar mucho más que la muerte. No pidió detalles, no buscó explicaciones, no lo intentó. Huir. Él simplemente asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la crueldad del destino. «Pues hazlo», respondió ella, y esas dos palabras quebraron a Lucía de forma irreversible. Levantó el arma con manos temblorosas. Nunca, en toda su vida de sangre y precisión, había temblado, pero ahora temblaba como si fuera de cristal, a punto de romperse. Tomás permaneció inmóvil, mirándola con la misma calma con la que la había mirado en la primera bala, sin odio, sin exigencias, sin miedo, solo amor. Un amor que, irónicamente, lo hacía todo aún más insoportable. El disparo resonó con violencia por el apartamento. Tomás se tambaleó y cayó al suelo, agarrándose el hombro. Lucía soltó el arma de inmediato. Sus piernas cedieron y se arrodilló a su lado, sollozando como una niña, rogándole que no muriera. Lo abrazó, se apretó contra la herida, lo llamó por su nombre repetidamente, como si su propia voz pudiera impedir que la muerte se lo llevara. Tomás con dificultad levantó la mano y le tocó el rostro. La sangre le manchó los dedos, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, serena, llena de algo que Lucía jamás habría esperado: perdón. Lo comprendió todo, incluso sin que ella hablara. Comprendió que no había disparado a matar. Comprendió que se debatía entre el amor y el terror de perder a su hermana. «Vete», murmuró, «termina lo que empezaste. Vive». Lucía se levantó vacilante, con el rostro cubierto de lágrimas. Lo miró una última vez, al hombre que amaba más que a su vida, y salió por la puerta. Cada paso parecía desgarrarla, pero había algo más grande que su dolor inmediato: la necesidad de salvar a su hermana. Y como Tomás seguía vivo, sabía que tenía una última oportunidad y no tenía intención de desperdiciarla. Lucía cruzó la calle casi a trompicones, con el sabor metálico de la desesperación atorado en la garganta. La ciudad parecía girar a su alrededor, luces borrosas, voces lejanas, el latido de su propio corazón en sus oídos. Pero en su interior solo había una dirección: el escondite de la mafia, el lugar donde mantenían a su hermana como moneda de cambio, el lugar donde acabaría con todo, viva o muerta. El camino allí era borroso. Cada sombra parecía un enemigo. Cada recuerdo del rostro de Tomás le hacía temblar las manos. Repetía mentalmente como un mantra roto: «Necesito salvarla, necesito salvarlo». Era como si se sometiera a su propio juicio, y en cierto modo lo estaba haciendo. Esa noche definiría quién era: asesina, hermana o mujer enamorada. Cuando finalmente llegó al viejo y destartalado edificio donde se escondía el jefe de la mafia,
Lucía respiró hondo. Sus ojos, antes llorosos, volvían a estar fríos. La viuda negra renació allí, en el umbral de la puerta. Se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano y enderezó la postura. Tenía el corazón roto, pero sus manos estaban listas para matar a quien fuera necesario. Empujó la puerta con una patada fuerte. El estrecho pasillo se llenó del eco violento de sus pasos, los pasos de alguien que no tenía nada que perder. 2 secuaces avanzaron. Lucía mató al primero sin dudarlo, de un golpe certero en la garganta. El segundo cayó de un disparo en la cara, demasiado rápido para darse cuenta del error que había cometido al enfrentarse a ella. Avanzó como una sombra vengativa. Todo el cuartel general estalló en un alboroto. Gritos, carreras, armas amartilladas. Pero Lucía se movía con la fría eficiencia que la había convertido en leyenda. Subió las escaleras como una tormenta silenciosa. Cada disparo que le disparaban era devuelto con el doble de precisión. Todo hombre que intentaba detenerla caía como un cristal. No era solo ira, era amor desesperado. Una mujer rota y por esa misma razón, invencible. Cuando llegó al salón principal, el jefe de la mafia, el señor Havran, estaba allí, con su hermana arrodillada, amordazada, con un cuchillo apretado contra la garganta. Algo dentro de Lucía se rompió para siempre. Sonrió, con esa sonrisa repugnante y victoriosa que siempre tenía, pero no por mucho tiempo. Lucía levantó lentamente las manos y él creyó que ella se estaba rindiendo. Un error fatal. En un solo movimiento, tan rápido que parecía imposible, sacó el cuchillo escondido en su vestido y lo lanzó con todas sus fuerzas. El metal voló por los aires como un rayo y golpeó a Havran en el ojo izquierdo. Cayó antes de comprender lo que había sucedido. La hermana de Lucía corrió a sus brazos, sollozando, aferrándose a ella como si el mundo hubiera recuperado su sentido. Pero al abrazar a su hermana, Lucía finalmente lo sintió. El dolor, el vacío, la pérdida. Ella salvó a la única familia que tenía, pero dejó su corazón sangrante en el suelo del apartamento de Tomás. Lucía corría por las calles como si la ciudad entera fuera una marca. Salvó a su hermana con la furia de quien no tiene nada que perder. Ahogó gritos, cortó cuerdas, noqueó a sus secuaces. Cuando su hermana finalmente lloró en sus brazos, Lucía sintió tal alivio que por un instante pensó en renunciar a todo, pero una promesa hecha en silencio a Tomás pesó más que cualquier tentación de borrar su propia historia. Antes de irse, dejó una pista calculada para el detective. Una nota escondida bajo la piedra junto al banco donde solían encontrarse, unas palabras que él entendería. No una despedida, sino un mapa. El lugar donde se enfrentaría a la mafia y quizás donde él podría encontrarla de nuevo. Sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para borrar su rastro. Tiempo para preparar una salida que protegiera a su hermana y, si era posible, a ambos. Tomás se recuperaba lentamente en el hospital. Su hombro sanó más rápido de lo esperado. Al recibir la nota, algo en su interior se reavivó. Ni odio ni venganza, sino un propósito claro. Siguió las instrucciones de Lucía con su habitual precisión, y al llegar al lugar solo encontró rastros de la confrontación. Sangre, humo extinguido, y en el centro la pieza que Lucía siempre dejaba como firma. Un pequeño lazo negro que lo rodeaba como recuerdo de luto por la justicia impartida. En lugar de arrestarla, Tomás cumplió lo que se había prometido aquella noche en el almacén. Buscó una salida segura. Valiéndose de contactos discretos y documentos falsificados, preparó un plan arriesgado. Inventar la muerte de Lucía en los registros públicos, destruir las pruebas que la vinculaban con la masacre de la mafia y abrir una vía de escape para ella y su hermana. Era ilegal, peligroso y moralmente ambiguo, pero era la única manera de salvarlas sin que la violencia de la ciudad las persiguiera eternamente. Lucía, sin embargo, ya esperaba que él hiciera algo similar. Al regresar al lugar acordado, vio a Tomás a lo lejos, de perfil, con el rostro más cansado y más vital que nunca. Sintió un nudo en el estómago. Se acercó en silencio. Él no hizo preguntas.
Solo le ofreció las mismas manos que ella había creído durante tanto tiempo que debía evitar. El encuentro fue silencioso, pero cargado de algo que las palabras no podían expresar: perdón, complicidad, alianza. Esa noche escenificaron la escena final, un ataque falso en el que Lucía murió heroicamente para testigos infiltrados, testigos que conocían la verdad y aceptaron el plan. Se infiltraron documentos, se manipularon las noticias y se montó un entierro simbólico con un ataúd vacío. Para el mundo, la viuda negra se desvaneció, consumida por la muerte. Para Tomás y Lucía, significó una libertad temporal, la oportunidad de empezar de cero con identidades diferentes. Partieron al amanecer, 3 personas en silencio en una carreta, dejando atrás Praga. La hermana de Lucía dormía en sus brazos, exhausta pero viva. Tomás observaba el paisaje con ojos que no eran solo los de un detective, sino los de un hombre que finalmente había elegido su camino. Ninguno de los dos sabía cuánto duraría esa paz, pero ambos sabían que valdría la pena. Habían comprado un futuro con mentiras, sí, pero también con amor y protección. Meses después, encontraron refugio en un pequeño pueblo, apartado de las rutas de la mafia, donde nadie conocía la leyenda de la viuda negra. Vivían con nombres nuevos, trabajos modestos y días sencillos. Tomás enseñaba a leer a los niños del lugar. Lucía cocinaba, remendaba ropa y a veces por la noche afilaba una cuchilla por costumbre, como recordatorio, y escondía el gesto en el bolsillo de su abrigo. Rían suavemente, dormían abrazados y coleccionaban los días comunes como si fueran pequeños milagros. Tomás escribiendo una pequeña nota que guardó en el libro de Lucía: por todo lo que fuimos y por lo que elegimos ser juntos. No se convirtieron en santos ni borraron el pasado. Construyeron algo que perduró, una vida juntos hecha de segundas oportunidades. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Es muy importante para mí seguir brindándote narraciones intensas como esta. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Quiero saber dónde me escuchan.